bien tempranito, son las 12. Acá, ¿vos ves mi pantalla? Perfectamente, Doc, Muy perfectamente. bien. Nada más le hice el Entonces, request de las tools, por favor, Doc. ¿cómo? Le hice el requerimiento de las herramientas. Sí, sí. Eh, Muy bien. Básicamente tenemos muchas inquietudes, todos nosotros. Los tres ponentes somos consultores independientes de Inmunotech y Inmunotech no se hace ni responsable ni nada, estas son nuestras propias ideas para que todo el mundo, eh, digamos, tome conciencia de qué es lo que está pasando. Obviamente mucha gente que hace curación de heridas hoy por hoy no puede ir al hospital. No puede ir o porque tiene cerrada la posibilidad de ir al hospital o porque el hospital no le permite que vaya para que no se contagie, y esto es riesgo y beneficio. Yo me voy a explicar un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar con un amigazo, una persona que sabe de curación de heridas, un hombre que es diplomado médico, que trabaja en la Ciudad de México y que realmente nos ha mostrado, y todos nosotros usamos mucho los casos que tiene él, especialmente con el donador de cisteína, y es muy importante para mí porque finalmente logro un objetivo que quería, que era poder hacer algo, poder que el doctor Pedro Santiago Aparicio cuente un poco sus historias, si bien no va a tener mucho tiempo al principio, sí va a tener tiempo después. Otra persona que para mí es muy importante de Colombia, el doctor Mauricio Carreño Periaranda, muy importante porque a través de él yo conocí el ozono, es el que lo que nosotros decimos me desasnó, en que esto no es un juego, esto es una cosa muy seria, con muchísimos avales. Y bueno, obviamente cuando escuché que en España la clínica de, creo que Ibiza, estaba usando ozono para ver si lograban no mandar gente a la terapia intensiva que estaba infectada por el coronavirus, me interesó profundamente y enseguida le mandé un requerimiento para ver si podíamos hacer esto. Y creo yo que lo van a escuchar hablar, tiene muchísimas relaciones y es miembro de su especialidad en muchos lugares. Yo, como ven, soy mucho más viejo que ellos, porque esto está mucho más extendido. Y bueno, yo soy profesor asociado en Northwestern y le voy a hablar desde el principio. En realidad es muy difícil hablar, yo voy a hablar la parte grosera. La idea de esto es que todos ustedes compartan con nosotros en los medios, en las redes sociales, que curar heridas tiene un montón de problemas. El problema económico, porque hay muchos fármacos y muchas cosas que afectan. Número dos, que hay muchas personas que saben y que no saben. Y por eso esto es lo que hizo la Organización Panamericana de la Salud. Saqué algunas cosas para empezar. Yo solamente voy a empezar. eh, eh, Tenía a ver, Clau, me parece que se me Sí, fue no, 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 un no. slide. Sí, se me fue un slide, se me debe haber borrado. Bueno, muy bien. Eh, Se me debe haber borrado el slide de... Entonces, básicamente, primero voy a hablar yo un rato acerca de heridas, de mitos, cuáles son las clasificaciones o qué es lo que más importante a la persona que tiene una herida en su casa. Básicamente estas son heridas agudas y después vamos a hablar de heridas crónicas. Vamos a tener el doctor Pedro Santiago que nos va a explicar y nos va a mostrar algunos de sus casos. Después va a venir el doctor Carreño Peñaranda que nos va a mostrar también algún caso y nos va a mostrar algo que es quizás único o que digamos así tenemos que prestarle atención a también
a la medicina integrativa, a la medicina complementaria. Después vamos a tener un coloquio. Vamos a estar los tres, vamos a hablar de heridas, vamos a contestar preguntas. Si quieren poner preguntas, no pongan preguntas que sean heridas que ustedes ya fueron al hospital. La idea es qué es lo que hago con una herida que no puedo ir al hospital. Las heridas pueden ser llamadas internas o externas y vamos a hablar solamente de las externas, las que se ven. En la persona que sangra del estómago no vamos a hablar. Y pueden ser básicamente agudas o crónicas. Agudas es lo que ustedes están viendo, que es lo que hago cuando con un cuchillo por cortar el pan me corto, hasta qué profundidad, etcétera, y qué es lo que debo hacer. Y básicamente eso es lo que deben hacer. Lavarla con agua es lo primero y ver que no sea pulsátil. Yo diría que por orden, lo primero es pulsátil o no. ¿La sangre salta o no? Groseramente es así. Cuando salta es arterial, ya lo van a ver, y cuando no salta es venoso. Algo muchísimo menos deleterio, menos malo. Acá tienen, esto es lo que se llama una herida pulsátil, porque salta. Hay una arteria que fue perforada, en general la sangre es más clara, pero esto es lo más importante. Dejar de que esto no sangre por medio de la compresión. La segunda es la venosa. Ustedes ven que es lo que en inglés se llama oozing. Cae, pero no palpita. No va con el corazón. Y esta herida en esta mano, a pesar de que el manual no lo dice, sí les digo, levanten la mano y se van a dar cuenta que apretando un poquitito al minuto dejan de sangrar, porque las venas se colapsan con la gravedad. Por último, el capilar es la raspadura de los chicos. No es una cosa que nos interese particularmente hoy para hablar, pero esto es bien importante, porque si uno tiene un sangrado venoso en una de las extremidades, con apretarlo y levantar la extremidad, ya sea el miembro inferior, ya sea el miembro superior, es muchísimo más fácil. Por supuesto que hay heridas cortantes con arma de fuego, con cuchillo, hay muchísimas más, pero la idea de esto es llegar, estos son agudas. Y después tenemos las heridas crónicas. Tenemos lo que se llaman las úlceras, que hay arteriales, la úlcera de pie diabético, la úlcera venosa, la úlcera por presión típica de los ancianos, especialmente debilitados, y la úlcera neoplásica, de la cual voy a hablar brevemente. Y después las heridas hay dehiscencias, o sea, una herida suturada, por ejemplo, de una cesárea, o de un reemplazo de cadera, o una herida que se suturó y que se abrió. A eso se le llama dehiscencia. Y finalmente las quemaduras, todo un capítulo acerca de quemaduras. Básicamente nosotros que trabajamos mucho en curación de heridas y trabajamos mucho en úlceras, nos cuesta diferenciar la úlcera venosa de la úlcera arterial. Y básicamente una es obstrucción de la vena y la otra, obstrucción y daño, diría, de la vena, y la otra es obstrucción de la arteria. Y hay un pedacito de tejido cutáneo que no está irrigado, así que se muere. Y se forma una úlcera, la pérdida de tejido, ya sea solamente de la parte superficial de la piel, ulceración, o ya sea de la parte superficial y profunda, úlcera. Y estas úlceras son comunes y para diagnosticarlas, fíjense ustedes que un señor que tiene dolor cuando camina, lo más posible es que la úlcera sea arterial o que el problema sea arterial. Ese señor que tiene dolor en el miembro inferior espontáneo, no es una úlcera venosa, posiblemente sea una úlcera arterial. Ese señor que uno lo mantiene parado y de golpe la úlcera duele, no el pie,
ese señor tiene úlcera arterial. Y acá tienen las diferencias. Y esto solamente lo saqué para que vean el negocio que es esto y la enorme cantidad de cosas que hay. Por ejemplo, acá tienen un vacuum, una cosa que le saca el oxígeno y el aire a la herida que está acá abajo. Un negoción, una cosa que puede ser muy buena, la usamos nosotros en las cesáreas y ya les voy a contar otras cosas. Un apósito, un parche de miel. Esto es, ya les voy a hablar de azúcar y miel, pero fíjense ustedes que esto es manufacturado, necesita ir a curación de heridas, etc. Los maggots, los gusanos para curar heridas. ¿O quién le va a poner un gusano? Ah, sí, no solo quién, sino que es muy útil en ciertos casos. Acá vienen los gusanos, que se llaman medical maggots, y acá es donde se ponen y cómo se ponen los gusanos, que comen básicamente las cosas necróticas y no dejan que crezcan, pero son gusanos adentro de la herida. Cremas, alginatos, cremas con alginato de calcio. Miren lo que es esto. A ver si puedo pasarlo. Para wound care, electricidad para que se mejore la úlcera. Todo esto es el negocio del wound care, de la curación de heridas. Lamentablemente, no hay muchos, digamos así, no hay muchos estudios randomizados que uno de estos sea mejor que el otro. Ay, no, el mío tiene 5% mejor cura, el otro tiene, pero la realidad es que es imposible con la cantidad de cosas que hay para curar heridas. Y por eso nos vamos a dedicar un poco nosotros tres a contestarles preguntas y a explicarles cómo nosotros, por medio de algo más simple, podemos mejorar la herida. Fíjense ustedes que habla de factores del paciente. Factores del paciente. No es lo mismo, lo vimos claramente, ¿no es cierto? Que no es lo mismo un señor que tiene diabetes y otro que no tiene. Un señor que está con sobrepeso del que no está. Un señor que se cuida y come comida correcta y el que no come. El que come mal y está bajo de vitaminas. Obviamente el que toma medicaciones, hay muchas medicaciones que no son buenas para la piel. Factores psicosociales, el paciente que dice yo no tengo dinero para ir hasta curación de heridas. El dolor no le permite trabajar y con eso tampoco le permite mejorar su herida. Factores de la herida. Obviamente no es lo mismo una úlcera arterial que una úlcera venosa. La úlcera arterial se produjo por una compresión debido a la arterioesclerosis, debido a una mezcla de condiciones, especialmente en el diabético, entre la obstrucción arterial y la falta de sensación. El profesional sanitario, ya van a ver ustedes cuando presentemos al doctor Pedro Santiago y a Mauricio, los conocimientos de esta gente. Esto no es que empezaron ayer, no. No solo la habilidad, sino los conocimientos, los estudios, el compartir con gente que hace curación de heridas y otras cosas que le permite a uno mejorar muchas veces el paciente. Y finalmente nuestro espantoso, muchas veces espantoso servicio médico con la famosa eficacia entre el costo y el reembolso. Así que yo no tengo mucho más tiempo, pero acá ustedes ven una úlcera que ya se está convirtiendo en ulceración, ya está cerrando prácticamente, y está cerrando en forma tórpida. Fíjense ustedes la piel cómo ha cambiado de color. Esta úlcera es venosa. ¿Por qué? Es un pie venoso. Es una úlcera que no tiene márgenes exactos. Acá tienen otras úlceras. Fíjense ustedes el pie venoso, cómo predispone. Este señor todas las noches tiene que levantar la cama, los pies de la cama, para que el problema venoso mejore.
y esta piel no esté sufriendo constantemente hasta, como en estos dos casos, morir. Esto es una úlcera ya más avanzada en un pie bien venoso. Fíjense ustedes los cambios que tiene este pie en la piel y por eso lo predispone. Acá tienen otro pie con cambios predispuestos. Y acá tienen una herida arterial bien marcada por falta, se muere este tejido. Y muchas veces a esto lo colabora que el señor se compró zapatos nuevos y resulta que acá el señor no siente, especialmente el diabético. Acá tienen, ven cómo está bien marcada la úlcera necrótica alrededor, con un montón de tejido necrótico en un pie también venoso. O sea que esta úlcera, este pobre hombre tiene dos problemas, arteriales y venosos, y se llaman úlceras mixtas. Voy a hablar por 3 minutos acerca de algo que conocí en Argentina y que para mí es muy importante, el uso del azúcar. Doctor, ¿cómo le va a poner una úlcera? ¿Le va a nutrir? Lo primero que dije yo cuando la doctora Brescia y la doctora Sosa me hablaron de esto, y el doctor Montenegro, uno de los autores de algunos trabajos, hay muchísimos trabajos acerca del azúcar. El azúcar, mientras uno llene de azúcar una úlcera, la úlcera no se va a infectar. Increíblemente el azúcar es lo que se llama un producto hiperosmolar. La osmolaridad, la cantidad de osmoles que tiene, no le permiten a esas bacterias crecer. Inhibe el crecimiento de las bacterias. Y fíjense ustedes que dice acá que el uso del azúcar y la povidona, esto no lo usen adentro de la úlcera para nada. Pero esto es un trabajo de 56 meses. De 1976 a 1980, el mismo azúcar, trataron 605 pacientes. Y fíjense ustedes que esto aparece en el Journal de Wound Care. Esto no es un journal donde es fácil de publicar. ¿Y qué dice? El estudio piloto para desarrollar un protocolo para un estudio randomizado. Dice, los datos preliminares sugieren que el azúcar es un efectivo elemento para limpiar las heridas y que es seguro en el uso de pacientes insulino dependientes que tienen diabetes. O sea, recuerden esto porque yo en Argentina, para las dehiscencias de personas que las operábamos y les hacíamos una cesárea, cuando hacían dehiscencias, no podíamos decirle que vengan 2 veces por semana. A duras penas podían venir una vez por mes. A duras penas tenían teléfono en la casa. No era la época de los celulares. Ya me pasé 3 minutos. Y acá sí es importante, esto no lo descarten, pero no le pongan azúcar sin la supervisión de un especialista o de alguien que sepa curación de heridas. Pero el azúcar es muy barato y lamentablemente muchas de las cosas para curación de heridas son terriblemente caras. Esto es importantísimo, el uso de azúcar granulada en el manejo de úlceras, de tejidos necróticos, sería de heridas necróticas. Muy bien, por último un reconocimiento. ¿Quién me ha enseñado? Bueno, la primera persona que me enseñó fue la doctora Sosa y la doctora Brescia, hace 33 años, 35 en el Hospital Pena, donde sí teníamos mucho cuidado porque la gente no podía volver, tuvimos una epidemia donde se nos infectaban las cesáreas y ellas me enseñaron cómo curar esas heridas. Después fui al Norwegian American donde una podiatra, la doctora Ángeles Valdés, me enseñó realmente mucho de lo que sé de curación de heridas, me hizo ir a estudiar, me dio manuales y nos ayudamos mutuamente. Obviamente el doctor Pedro Santiago, que me ayudó mucho realmente en tratar de ir a mirar el donador de cisteína y la importancia y los porqués de esto, y el manejo del donador de cisteína, donde me comí muchos libros
justamente para saber dónde estaba la bibliografía. Esta es un ejemplo, y ya termino, Clau. Dice, este es una persona que hace 8 meses, es un chico de 18 años, que hace 8 meses recibió una cirugía en su rodilla porque tiene una rodilla desplazada, una patela con desplazamiento lateral. Fue una cirugía bilateral completamente sin problemas en un chico sano, y pasó que 8 meses después todavía tiene abierta la herida, ya pasó por la cámara hiperbárica sin solución y ya pasó por el uso del Vacum sin solución. Le pedí que me den 6 a 8 semanas, usamos el donador de cisteína tanto en pasta como le pedí que no toquen el cemento quirúrgico ni nada, que ahí se lo ve verde, eso no es infección, y le pusimos el donador de cisteína todos los días y le dimos de tomar el donador de cisteína, y esto es lo que pasó 8 semanas después, prácticamente cerrada, tardó 2 o 3 semanas más en estar totalmente cerrada, todavía hoy obviamente toma el donador de cisteína y esto sigue exactamente igual y pasó más de 2 años. Entonces, sí les digo, el donador de cisteína me cambió la forma de mirar las heridas, es de uso fácil, se toma tanto oral, esto de nuevo es una cosa propia. Yo soy médico, así que puedo decir cuáles son mis experiencias. Se pone en la herida, hay que tomarlo en vía oral, se pone en la herida pasta o crema, ya lo van a ver con el doctor Santiago Aparicio. Es muy fácil de usar, es barato comparativamente con cualquier otro tratamiento, es muy efectivo y es útil para otras cosas, o sea que yo le mejoro la parte arterial, la parte venosa, etcétera, etcétera. Yo les agradezco y voy básicamente a presentar al doctor Pedro Santiago Aparicio. El doctor Pedro, a ver si puedo salir al tiempo de esto. ¿Cómo vamos, Clau? Está perfecto, vamos bien. Muy Atrasaditos bien. con 3, 4 Pedro, minutos. ¿Perdón? Atrasaditos con 3, 4 minutos, Doc. Sí, discúlpame. No importa, la verdad que es mejor que la gente conozca un poco más, me disculpo desde ya. El doctor Pedro Santiago Aparicio es un colega de la Ciudad de México que, digamos así, tiene una enorme experiencia en curación de heridas. Al margen de ser médico y cirujano, es un apasionado de la medicina, le encanta la medicina, le ha costado como a mí, pero quizás mucho más. Y lamentablemente no tenemos tiempo de contar su historia, pero la historia del doctor Santiago, con todo el esfuerzo para llegar a médico cirujano, es muy, muy valiosa. Con ustedes, el doctor Pedro Santiago, un maestro de la curación de heridas. Clau, vos, ok. Hola, muy buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto, muy bien. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Me da muchísimo gusto que haya muchísimos compañeros y amigos, gente nueva, que esta ocasión pues nos hacen el favor de estar con su presencia aquí escuchando cosas nuevas. Todos los días tenemos que aprender cosas nuevas y hoy va a ser un día que no va a ser un día perdido. Le agradezco mucho sus palabras, doctor Eduardo Solkov, de verdad que muchas gracias. Yo de verdad soy un admirador de usted. Le tengo mucho respeto, mucha admiración y he aprendido muchísimo con usted. Muchas gracias, doctor. Esa sencillez, esa humildad, de verdad que no la pierda jamás. Por favor, doc. Bueno, pues muchas gracias por dejarme participar el día de hoy. Tengo 20 años como médico cirujano. Afortunadamente, he elegido una de las carreras más hermosas. Yo sé que todas las carreras que estudiemos van a ser hermosas, porque lo hacemos porque nos gusta, nos apasiona. Quizás para muchos, como lo decía el doctor Sholkov, difícil, porque llegó un momento en mi vida que yo pensé que ya no iba a ser médico. A los 22 años yo ya no estaba estudiando. Yo nada más a los 22 años tenía yo la secundaria terminada, a los 22 años. Entonces, por situaciones diversas, pues
tuve la fortuna de que la insistencia de nuestra mamá, mi mamá, me empezó a insistir que siguiera estudiando. Yo era ya un buen albañil, en aquel entonces ya era un buen albañil, y pues por eso, con la insistencia de ella, hago mi examen a preparatoria, me quedo, hago el examen a la universidad, me quedo, y bueno, pues todo esto lo hice con un esfuerzo tremendo, pagándome los estudios, cantando en los camiones. Eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo a salir adelante. Y les platico que el conocer algo diferente en estos 4 años que llevo estudiando este donador de cisteína, sinceramente ha cambiado la vida mía y de muchos pacientes. Lo que mencionaba el doctor hace ratito es esto, es la literatura, por favor. Esto es lo más importante. Seguir estudiando, tener las bases científicas de decir, bueno, como médico tenemos que ser médicos porque nos gusta estudiar y buscamos artículos médicos, referencias médicas, y por eso aportamos todo lo que ya está escrito, lo que otros investigadores y científicos han hecho. Y nosotros, pues tomamos de ahí toda su experiencia y empezamos a ponerla en manos de nuestros pacientes. Si me permites, Claudia, puedo empezar. Voy a compartir pantalla. Y adelante, doctor. Gracias. Pues quiero mostrarles, voy a empezar con esto. Quiero que tomen nota, por favor. El tema es muy importante. A mí se me hace muy apasionado. Todo lo que me dejen de tarea para mí va a ser siempre muy apasionado. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema corto, pero de mucha importancia, muchísima importancia. Nada más díganme si ya se alcanza a ver la pantalla, Claudia. Perfecto, donde estamos en pantalla. Muchas gracias. Bueno, aquí está parte del currículum de su servidor. Yo estudié aquí en la Ciudad de México, en la FES Iztacala, y gracias a Dios todavía sigo estudiando. Tengo algunos diplomados, pero sigo con el estudio. Les voy a platicar que el tema, ahí está ya, es manejo y cuidado de mis heridas cuando no puedo ir al hospital, ya sea por situaciones que estamos lejanas a la atención médica o porque estamos viviendo esta situación de crisis de salud, esta pandemia que estamos viendo en México, de quedarnos muchos, bueno, no nada más en México, sino en todo el mundo, de quedarnos en casa. Y a veces hay pacientes que requieren curación constante, curación diaria, pero muchas veces no lo sabemos hacer. ¿O qué debo tener en casa para poder llevar a cabo una curación adecuada de mi paciente? Entonces, el tema es muy interesante. Manejo y cuidado de heridas cuando no puedo ir al hospital. Por favor, pongamos la atención a lo siguiente. Si tienen por ahí un cuaderno, vayan anotando porque para mí se me hace muy, muy interesante. Material de curación para heridas. Vamos a tener listo todo el material de curación para heridas. Fíjense nada más. Agua bidestilada o agua limpia, lo que tú tengas a la mano. Vamos a necesitar también jabón quirúrgico o jabón sote, lo que tengas a la mano. Tenemos importantemente tener guantes estériles, guantes de látex. Necesitamos también paquete de gasas. Es muy importante tener gasas estériles. Vamos a estar utilizando unas soluciones antisépticas muy importantes, que es el estericide o microdacin. Vayan tomando nota, por favor, que lo vamos a estar utilizando mucho. Vamos a utilizar también vendas elásticas o mallas o red elástica para el cuidado de las heridas y proteger las heridas. Vamos a utilizar isodine en solución o isodine en espuma también. Ahorita les voy a decir el uso de cada uno de ellos. Vamos a tener a la mano también agua oxigenada, por favor, porque tienen una función muy importante en lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a conseguir en la farmacia algo que se llama Rifocin Spray. Es un antibiótico, también es un antiséptico muy importante, de mucha utilidad en heridas. Vamos a utilizar Recoverón N crema y fitoestimulina crema. Y vamos a utilizar algo muy importante, para mí muy importante, que es el donador de cisteína. Tenemos en 2 colores que vamos a utilizar. ¿Cuál es el uso de ellos? Donador de cisteína. Vamos a utilizar un plateado y un azul. Ahorita les voy a platicar de esto. Vamos a utilizar también para el corte del tejido. Cuando hacemos debridación, vamos a utilizar tijeras de Metzen o curvas o rectas, y pinzas Kelly y pinzas de Alice. Bueno, también vamos a poder utilizar gilocaína en spray o, si es necesario, gilocaína inyectable al 2%. Por favor, todo esto es algo que debemos de tener cuando estamos cuidando o curando a algún paciente.
Y te recuerdo tener todo tu material a la mano, que no anden buscando aquí, te pares por allá, que tengas todo a la mano para que no andemos batallando con nuestro paciente, ¿ok? Pues vamos a iniciar. Iniciamos con un piecito. Vamos, aquí estamos viendo un pie diabético, definitivamente. Vamos a tomarlo como ejemplo este paciente. Lo primero que tenemos que hacer, muy importante, mantener bien limpia el área donde se encuentra el paciente. Lavarte muy bien las manos, usar cubrebocas, usar guantes. Eso es lo primero que vamos a estar haciendo. Lavar adecuadamente la zona afectada. Aquí vamos a utilizar el agua, jabón quirúrgico Sote, el que tengas a la mano. Lavar adecuadamente el área. Cuando hayamos terminado de lavar con agua y jabón, vamos a volver a lavar con estericida o microdacin. Eso es algo sumamente importante para tener una herida bien limpia, bien desinfectada. Si hay necesidad de debridar la zona afectada solamente en caso necesario, aquí vamos a utilizar las tijeras de Medsen y las pinzas Kelly o Alice, las que vayas a utilizar. En caso necesario, vamos a aprender a utilizar el spray, la gilocaína en spray o la infiltración de gilocaína al 2%. Siempre hay que preguntar al paciente si no es alérgico a la gilocaína o a la anestesia para saber el uso de esto. Esto lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente tiene que ser médico. Por eso es importante que aprendan. Una vez debridada la zona, que ya estuvimos manipulándola porque estuvimos haciendo cortes, vamos a volver a lavar con agua y jabón y estericida y microdacin. Es muy importante esto también. En algunos casos va a haber abundante secreción o abundante pus, una secreción muy purulenta, a veces con un mal olor. Tenemos que seguir lavando la lesión. Una vez que ya la hayamos lavado, vamos a seguirla lavando y vamos a utilizar aquí el Isodine, ya sea Isodine en solución o Isodine en espuma, pero lavar nuevamente esa lesión cuando tenemos heridas que están con secreción purulenta. También aquí tenemos que preguntar, mucha gente hace reacción al Isodine, tenemos que preguntar si no hay alergia al Isodine, si no sabe que sea alérgico al Isodine. En algunos casos, fíjense que hace rato el doctor Scholkol mencionaba cuando hacían ese pequeño sangrado capilar, porque en algunos casos cuando estamos haciendo la curación hay pequeño sangradito que nos impide la herida que esté limpia o que sea visible. Entonces, podemos utilizar en algunos casos, cuando hay microsangrados, ¿sí? Capilares, podemos utilizar el agua oxigenada para evitar que siga sangrando. Esto va a reducir el tamaño de los capilares y que no estén sangrando. El agua oxigenada es aquí donde entra. Siguiente, después de lavar con Isodine, vamos a quitar el exceso de Isodine con microdacin o estericide, porque muchas veces dejamos el Isodine ahí y el paciente puede tener una reacción o le puede arder o le puede estar quemando. Por eso quitamos el exceso de Isodine con microdacin o estericide. Ya casi al final, ya para terminar, ya que hayamos hecho todo el proceso anterior, podemos aplicar aquí el Rifocin que mencioné al principio, Rifocin Spray, y lo dejamos ahí, lo utilizamos en el área afectada, le ponemos el spray, lo dejamos unos 5 minutos para que tenga una mejor absorción, y una vez que ya hayamos dejado esos 5 minutos, ahora sí, vamos a preparar nuestro donador de cisteína. Puede ser un color plateado o puede ser un color azul. Yo recomiendo mucho el plateado. ¿Por qué? Porque es el que ayuda más rápido a esa regeneración del tejido. Sin embargo, muchos pacientes, cuando preparamos el donador de cisteína, el plateado, y lo colocamos, el paciente siente una sensación de ardor, de quemazón. Si eso no es tolerable, que el paciente no lo tolere, lo que podemos hacer es cambiarlo por el donador de cisteína de color azul, para que esto, que no tiene minerales, no tiene creatina, podemos utilizarlo también directamente en la cisteína sobre la lesión, y eso va a evitar que le arda. Pero si no le arda al paciente cuando utilizamos el plateado, de preferencia utilicen, por favor. Entonces, vamos a preparar esto en una onza de agua y la aplicamos en toda la superficie lesionada, pero también vamos a dejarlo unos 10 minutos en absorción. Lo dejamos ahí, lo expandemos adecuadamente. Cuando lo estamos aplicando, es importante que lo expandamos y dando un ligero masaje siempre en las lesiones. Un ligero masaje con la yema de los dedos, estar manipulando el pie, no sobando, nada más
¿cómo se llama? Esparciendo bien el donador de cisteína para que al mismo tiempo le estemos dando ese masaje para mejorar la circulación en estos casos. Una vez que hayamos dejado ya pasar estos 10 minutos de absorción del donador de cisteína, vamos a aplicar algunas cremas, de preferencia en lo que yo utilizo personalmente. Yo utilizo el Recoverón N, la fitoestimulina, hago una pequeña mezcla y la aplico directamente sobre la lesión, donde está el paciente con la lesión, con dos finalidades: de seguir protegiendo la herida, evitar que se contamine, ayudar mucho con este tratamiento y evitar que se peguen las gasas para que al día siguiente o cuando hagamos nuevamente curación no estén pegadas las gasas, ¿ok? Bueno, esa es una de las indicaciones. Después de las cremas que he mencionado, vamos a aplicar el donador de cisteína, el plateado de preferencia, directamente sobre la lesión. Este donador de cisteína podemos utilizar el plateado si el paciente nuevamente presenta esa incomodidad de ardor o lo que el paciente mencione. Vamos a cambiar al donador de cisteína, el de color azul. Y bueno, después de haber aplicado el polvo directamente, vamos ahora sí a cubrir la zona afectada con gasas estériles, que ya habíamos hablado de ellas. Vamos a utilizar un vendaje o podemos poner una malla tipo red ahí en la lesión. Déjenme platicarles que estos pacientes que vamos a ver ahorita son pacientes que hemos seguido el mismo protocolo que acaban de escuchar, el mismo protocolo, lo mismito. Son pacientes que llegan conmigo todos los días, llegan con nosotros de toda la República. No crean que nada más aquí de México, de la Ciudad de México, del Estado, de toda la República me traen pacientes. Este paciente, bueno, pues como lo vemos ahí, es diabético. Los diabéticos tienden a tener riesgos como estos, a hacer úlceras varicosas y a hacer una mala circulación, una insuficiencia venosa crónica y el riesgo pues, de afectar a hacerse un pie diabético infectado. En esas condiciones llega un paciente conmigo y empezamos tratamiento, como lo hemos platicado, todo el protocolo que ya hemos mencionado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es extraordinario, afortunadamente. ¿Cómo llega el paciente? Y en un proceso de semanas, estamos hablando de unas 12, 14, 16 semanas, el resultado es completamente diferente. Cabe mencionar que este donador de cisteína hace un trabajo extraordinario, pero sin descuidar la labor del médico. El médico tiene que dar un tratamiento completo, puede ser antibiótico, analgésicos, antiinflamatorios, diuréticos, para mejorar la circulación. Lo que el médico considere necesario, siempre es importante llevar el tratamiento médico y las curaciones como lo estoy mencionando. El resultado después de cómo llegan nuestros pacientes, gracias a Dios, es un resultado extraordinario. Aquí vemos a nuestros pacientes con un resultado bastante bueno. El paciente siempre agradecido por, pues en este caso, estos pacientes ya están en el hospital, son pacientes que ya están programados inclusive para hacerles amputación, ya sea de un dedo, ya sea de un pie, ya sea de toda la pierna, ya están programados para este tipo de cirugías y afortunadamente hasta el día de hoy hemos salvado muchísimos pacientes de este riesgo quirúrgico. Otro de mis pacientes llega en una situación igual, con una situación de salud muy importante. Son pacientes diabéticos, pies diabéticos muy comprometidos. Y hablaba yo hace ratito de la secreción, de mucha pus, de un olor muy fétido. Bueno, pues este fue un paciente de esos exactamente. Es ahí donde utilizamos cada uno de los puntos que mencioné. Con este paciente lo utilizamos tal cual. Y el resultado, afortunadamente, una vez después de estar curándolo, como lo hemos dicho, aplicando el donador de cisteína de color plateado, que es el que más utilizamos nosotros, pues el resultado ha sido sorprendente, porque el resultado en 4 meses, este paciente que ya estaba en el hospital y se dio de alta voluntaria, el resultado ha sido maravilloso, extraordinario. Y así puedo mencionarles, este último paciente, les voy a comentar, la mayoría de los pacientes llegan por complicaciones del azúcar. No nada más el paciente diabético va a tener el azúcar alta y hasta ahí llegó, no, tiene consecuencias. ¿Se acuerdan que es una enfermedad crónica, degenerativa? Y la parte degenerativa habla de muchísimas cosas. En el caso de los diabéticos, acuérdense de los riñones, el riesgo de una insuficiencia renal, de una falla renal importante. En el caso de la vista, la retinopatía, el glaucoma, la ceguera. En el caso de los pies, desgraciadamente, neuropatías, insuficiencia venosa crónica, úlceras varicosas, pies diabéticos con el riesgo de amputaciones y cuando no se entienden adecuadamente el riesgo de hacer una sepsis y el riesgo de no nada más perder el pie, sino perder la vida. Entonces, bueno, llegan pacientes con nosotros con situaciones
muy tristes, cuando son pacientes ya programados para cirugía, hacemos todo el protocolo que hemos mencionado de limpieza a las curaciones como deben ser. Estas curaciones de verdad son muy simples, son muy sencillas, hay que aprenderlas a hacer y la recomendación es que no nada más una sola persona en casa, una persona aunque no sea médico ni enfermera ni tenga que ver con la salud, lo puede hacer, pero que no nada más sea una la que aprenda, que sean varios en casa que sepan hacer las curaciones cuando tienen un paciente en estas condiciones. Bueno, pues el resultado de este paciente ha sido extraordinario. Pacientes que hemos dado de alta, felizmente hacemos fiesta cuando damos de alta a un paciente porque lo reanudamos otra vez a su vida laboral, a su vida diaria, a su vida sana, que a partir de ahí tienen la experiencia de decir, no, ya toqué fondo, ya vi que me van a cortar mi pie, ya me voy a cuidar. Este paciente, fíjense como anécdota nada más, un paciente diabético se tomaba su pastilla del azúcar con Red Cola. Aquí en México es un refresco como la Coca-Cola, más o menos, perdón por el comercial, pero se tomaba su pastilla de azúcar con este tipo de refresco. Dice, yo me compraba mi refresco de 3 litros y cuando alguien me pedía de mis trabajadores, porque es albañil, me pedía de mis trabajadores, me pedía refresco, yo decía, no, mejor, ¿sabes qué? Vete a comprar uno, toma. Pero esto yo me lo acabo solo. Y mira, las consecuencias. Hoy día ese paciente pues ya se cuida después de lo que ha vivido. Así es que de verdad, muchísimas gracias por su atención. Esta es la parte bonita. A mí me encanta platicar con todos ustedes en relación a resultados extraordinarios que hemos tenido con cada uno de nuestros pacientes. Claudia. Muchas gracias. No te Gracias. vayas, por favor, Pedro, para el Claro. coloquio, porque así podemos hablar. Te agradezco mucho, 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 mucho. Y vamos a estar juntos muchas veces. Adelante, Clau. Yo no sé si le podés dar el micrófono o necesitas que yo haga algo acá. Para el doctor Mauricio Mauricio. Peñaranda. Mauricio, ahí está. Adelante, doctor, ¿ya está? Doctor Scholko, ¿listo? Muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como pueden ver, estoy no tan elegante como los dos doctores, porque pues estoy en estos momentos en mi consultorio. Toda la mañana he estado trabajando, gracias a Dios. Y bueno, pero pues esta es la ropa de trabajo. Pero pues quería explicarles para tener eso. Gracias nuevamente por la invitación. Voy a hacerles una pequeña presentación porque sé que en el panel y en la audiencia también hay colegas de diferentes especialidades, por lo cual quería hacer también como un pequeño, una aproximación a lo que es el tratamiento. Voy a colocar compartir pantalla. Denme un segundito, por favor, para poder colocar acá esto. Doctor Mauricio. Sí, dime. Por fuera de curación de heridas, es Sí. un minuto para que te haga una pregunta Sí, señor. un poco capciosa. Mira, Sí, señor. lamentablemente uno no se puede comunicar con el hospital que está usando ozono. Vas a hablar de ozono, ¿no es cierto? Sí, le voy a hablar de una parte, un poquito del origen de la fisiopatología de una manera concentrada y voy a mostrarles casos de pacientes en los cuales he manejado no solamente con ozono, sino que además utilizando el donador de cisteína, básicamente porque todo el tema va por el origen. O sea, la gente muchas veces ve la lesión, ve el trauma por fuera, ¿cierto? Pero todo se basa en lo que pasa por dentro. Y si no entendemos lo que pasa por dentro, no podemos darle el valor que realmente tiene el donador de cisteína como coadyuvante en las otras estrategias que también tenemos para poder ser eficientes. Generalmente los pacientes que llegan a mí, a veces la persona que más ha tenido lesión me ha dicho que lleva 39 años con este tipo de úlceras. Me dice, no recuerdo en mis últimos años sin verme mi pie herido, y con manejo convencional, con el manejo tradicional como lo que se venía explicando en el comienzo con todo lo que mostraste, pero que desafortunadamente los resultados no, y casi que le dicen al paciente, resígnese a tener su pie lastimado, resígnese a tener su patología y esperemos a ver qué más pasa. Pero tanto la ozonoterapia como justamente la estrategia de incrementar los niveles de glutatión, que es parte de mi formación en España y en Argentina también, obviamente, va justamente en trabajar en el origen, donde está el real problema de las cosas. Y esa es la razón por la cual muchas veces con la estrategia tradicional
se llega inclusive algunas veces a cerrar la herida, pero vuelve y abre, porque la patología de base no se tiene en cuenta. Y es aquí donde es fundamental poder impactar de una manera desde la base misma, desde el estrés oxidativo, todo este proceso que es muy, muy común y muy desafortunado en nuestro medio, pero que pues afortunadamente cada vez más hay colegas y más profesionales a los cuales les interesa enterarse por lo menos de. Inclusive yo le digo jocosamente a los colegas, porque la mayoría de mis pacientes vienen remitidos de otros colegas que son mis pacientes o de otros pacientes, que nosotros no nacemos en Krypton, nosotros también nos enfermamos. Y está la duda, y se vale que haya la duda, pero también está el, venga, vamos a investigar, mira esta bibliografía, mira este soporte académico. De hecho, hay una cruzada en el Comité Académico Internacional y en la Asociación Española de que todo lo que hagamos tratemos de documentarlo y llevarlo a estudios indexados que nos permitan poder pararnos en un escenario como la Complutense de Madrid, donde se hace una exposición de todos los estudios y los trabajos que se vienen desarrollando, de todos los miembros que hacemos parte del comité y que hacemos parte de las asociaciones científicas, justamente para esto, para darle peso, para darle credibilidad, para decir, venga, hay resultados, pero también hay ciencia detrás, o sea, no te cierres. Y parte del principio básico, si ese paciente que tengo al frente fuera mi hijo, fuera mi mamá, fuera mi esposa, fuera alguien que yo amo, fuera yo mismo, ¿y qué voy a hacer? Entonces, adelante. Me parece perfecto y te voy a abusar un poquito al final de tu presentación con una pregunta que no tiene que ver con heridas. Básicamente, como estamos un poquito en esta epidemia y apareció el uso del ozono en estas clínicas españolas, yo no sabía que el ozono ni se había originado ni sabía que era tan importante la gente de España, pero sí. Bueno, no sé si lo viste vos, el aviso. Claro. Sí. No se puede hablar con esa clínica, yo traté de hablar porque la verdad es que te da escalofríos, que ningún paciente tuvo que ser intubado. Así que o ahora o pasás tus diapositivas y te extendés aunque sea un par de minutos en eso. Vale. Sí, si quieres, entonces vamos a empezar con esto y ahorita tocamos lo otro. Listo, voy a tratar de ser práctico. Algunas las voy a pasar muy rápidamente, justamente para poder colocar. Pues me presento, yo soy médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, ¿cierto? Soy ozonoterapeuta de la Asociación Argentina del Ozono, de la Asociación Española. También tengo una especialización en auditoría y gerencia hospitalaria con otra universidad acá del CES, donde nos conocimos con el doctor Eduardo cuando estaba dando una ponencia. Y además soy el que representa a Colombia en el Comité Académico Internacional de Ozonoterapia ISCO 3. Básicamente, la presentación está enfocada en el manejo de úlceras. Doctor Mauricio, discúlpeme que lo interrumpa, no vemos todavía su presentación. Perdón. No se preocupe, doctor. Pensé que ya había empezado. A ver, compartir. Ahora sí ya viene. Ahora sí. Perfecto, doctor. Ahora sí, poné slideshow y volvé para atrás. Y allí, ya ahora sí estamos todos, no te preocupes, si se pierde un poco más de tiempo, no importa, esto no lo vemos todos los días, estoy seguro. Lo mismo que cuando Pedro me empezó a mostrar los casos, dije, no, espera, vamos despacito, porque esto yo lo tengo que ver, esto es algo que a todo el mundo le puede ser útil. Vale, entonces, ahora sí la están viendo, ¿cierto? La presentación. Sí. Fantástico. Entonces, básicamente, en este tipo de patologías, hay claro que hay una lesión de los tejidos, hay una lesión tisular, la cual está directamente relacionada con una alteración del flujo sanguíneo y con una lesión de la microangiopatía, o sea, hay una lesión de los vasos sanguíneos de forma crónica porque se va generando unos pequeños obstrucciones, taponamientos por los leucocitos, por las plaquetas, por todos los elementos formes y que van llevando a que se produzca una inflamación, un edema a nivel del endotelio y a nivel perivascular, lo cual hace que de manera crónica, por las diferentes causas, ya sea una arteriosclerosis no manejada, que es un enemigo silencioso,
se supone que empezamos a recoger grasa en nuestras arterias y en nuestros vasos desde los 10 años de edad, porque disminuimos la capacidad de poder producir ácidos omega 3, de los cuales está compuesto la retina, de los que está compuesto la materia gris, y además porque estamos expuestos a trastornos de la inmunidad, la cual se agrava por el estrés oxidativo crónico. Y aquí quiero hacer una cosa muy puntual, porque fíjense que desde el comienzo de la presentación les hablo de estrés oxidativo, y es allí donde soy enfático. Es absolutamente importante y necesario poder con que el paciente tenga la posibilidad de acceder al donador de cisteína que le permita aumentar sus niveles de glutatión, que nos permita poder empezar a combatir ese daño celular que es silencioso, ese daño celular que muchas veces de manera crónica va generando una alteración hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, si vamos a simplificar un poquito lo que es la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica, allí miraríamos que hay factores como la herencia, la obesidad, del cual sigue siendo desastrosa porque no sabemos comer. En nuestra cultura, amor igual a comida, y por lo tanto la mejor manera como nuestras madres, y hablo ancestralmente porque me lo he encontrado en Europa, me lo he encontrado desde Canadá hasta Argentina, la mejor manera de mostrarle comida a nuestros seres, perdón, de mostrarle amor a nuestros seres queridos es darnos comida. Por eso tenemos la tendencia a ser obesos. Más allá de eso, los embarazos, cuando tienes un oficio o una profesión que te obliga a estar de pie por mucho tiempo, el hecho de que vayamos envejeciendo, donde disminuimos la capacidad de producir todos esos factores que nos protegen como el glutatión, justamente, y si además de eso tenemos un antecedente de una trombosis venosa previa, hace que lleguemos justamente a encontrarnos en que se produzca esa hipertensión venosa crónica. Y esta hipertensión venosa crónica se da justamente porque empiezan a aplicarse fuerzas contrarias que se llaman fuerzas de cizallamiento, que van dañando ese glicocálix. Y el glicocálix es algo que se ha venido estudiando mucho últimamente, que es ese espacio donde entre la luz del vaso sanguíneo, donde pasan todas las células, los glóbulos, en fin, entre el lumen como tal del vaso y el espacio que se encuentra entre el endotelio, que son las capas, que se ha encontrado que es muy activo y que está sujeto justamente a que se produzca un proceso de trombosis o a que se produzca una inflamación de ese justo espacio subendotelial y hace que se liberen sustancias de la inflamación, las famosas citoquinas, las metalominoproteasas, enzimas proteolíticas, los factores de crecimiento tisular beta 1 o los factores de fibroblastos beta 2, que hace que a nivel de las vénulas y los poscapilares se produzca este infiltrado, y este infiltrado hace que los leucocitos, los eritrocitos y todas estas cosas vayan permeando las capas de la piel. Al principio es simplemente un proceso de estasis que hace que haya la inflamación, que los médicos le decimos edema, pero eso que hablaba el doctor Eduardo ahorita acerca de cómo empiezan a haber cambios en la piel, de esa hiperpigmentación, son las primeras etapas, y muchas veces es muy chistoso porque a mí me llegan pacientes que me dicen, doctor, es que tengo una manchita en la pierna que me tiene loca, que no sé qué voy a hacer con ella. Le digo, espérate, ya te hiciste una pletismografía, te hiciste un Doppler, te hiciste un análisis para ver cómo está la circulación de tus vasos sanguíneos, pero lo que le preocupa a la señora es la bendita mancha, y justamente la mancha es porque empieza una pigmentación, porque esos eritrocitos que empiezan a infiltrar van formando esa lipodermatoesclerosis con endurecimiento que ya más adelante va a formar la úlcera. Entonces, si a eso le sumamos, obviamente que hay otros factores específicamente como la diabetes mellitus, donde tenemos un origen de, ya sea por una macroangiopatía, por una neuropatía, en cualquiera de sus formas, sensitiva, motora o autónoma, pero además puede haber un factor traumático, ¿cierto? Puede ser leve o repetido, inclusive hay pacientes, como el paciente diabético tiene un trastorno de la sensibilidad, como nos explicaba ahorita el doctor Santiago, básicamente esa sensibilidad hace que tenga traumas repetidos y muchas veces no se dan cuenta
de que está generándose un daño y se está formando una úlcera de una manera importante. Ahora, en el caso puntual de la ozonoterapia, es el efecto biológico, que yo sé que es algo que el doctor Eduardo le parece muy importante, tiene acciones muy importantes. Uno, vasodilata. Actúa en el endotelio de los vasos sanguíneos produciendo una liberación de óxido nítrico, y esta liberación de óxido nítrico hace que la vasodilatación, que es, digamos que crucial para que el paciente vuelva a tener circulación en ese miembro que está afectado, es importante. Pero recuerden que este tipo de procesos no se da solamente en las piernas. Cuando yo me encuentro un paciente esto, le digo, ojo, estás enfocado en el miembro inferior, pero resulta que acuérdate que también tienes pequeños vasos sanguíneos a nivel de todos los órganos, de los riñones, del corazón, del cerebro. Esto está pasando en todo el organismo. Además, el ozono ayuda a prolongar o a hacer una especie de efecto antiagregante porque estimula el factor von Willebrand y mejora el activador del plasminógeno tisular, lo cual se ve reflejado en los estudios de laboratorio con un incremento en el TP y el TPT que nos permite hacer un seguimiento objetivo a través de estudios clínicos de laboratorio para poder ver cómo evoluciona el paciente. Además, nos mejora la fibrinolisis, o sea que es un efecto importante lo que hace el ozono, porque además nos ayuda a cicatrizar más rápidamente. Y aquí quiero hacer un pequeño apunte muy importante, y es que los glóbulos blancos producen ozono. Cuando a mí alguien me habla y me dice que la ozonoterapia como un elemento ajeno, si puedes tener algún tipo de reacción, lo primero que les digo es, no puedes reaccionar porque, primero que todo, no puedes ser alérgico al oxígeno. Segundo, porque tus glóbulos rojos lo producen, lo mismo que tus células producen el glutatión fundamental para frenar ese estrés oxidativo. Entonces, allí es donde empieza a verse la sinergia tan importante que se va dando entre el donador de cisteína, que nos mejora el estrés oxidativo, más esta técnica que no es nueva, que nació en 1840, que ha atravesado las barreras del tiempo y las fronteras de los países, muy a pesar de las casas farmacéuticas que de pronto nos ven como su competencia, y es porque nos enfocamos en que el paciente cure. Y otro aspecto muy importante es que se aumenta la oxigenación de los tejidos. ¿Y por qué se aumenta? Primero, porque aumenta la concentración de 2,3-DPG, que es una sustancia que se encarga de hacer más fácil la entrega de oxígeno a los tejidos, y por eso es que se dice que la curva de disociación de la hemoglobina se va hacia la derecha, porque nos permite poder mejorar eso. Pero además, como si fuera poco, activa las plaquetas, mejora la formación de las matrices intersticiales, estimula todo lo que es la parte neuroendocrina en el organismo, lo cual hace que se favorezca la producción de una neovascularización. O sea, el cuerpo es tan hermoso, tan maravilloso, que él siempre busca la manera de defenderse y busca que si hay una mala circulación, entonces ayuda, venga, mandémosle nuevos vasos sanguíneos, tratemos de revascularizar la zona para darle vida y darle soporte metabólico. Obviamente se mejora la parte de isquemia tisular porque mejora la producción de energía, reduce los niveles del glutatión oxidado durante la isquemia. Y aquí, dense cuenta que es reiterativo la sinergia entre los niveles de glutatión tan importantes y en la reparación de los tejidos. Ahora, el hecho de que sea una técnica de hiperoxidación, lo que se conoce como terapias oxidativas, porque regula el sistema redox, básicamente aumenta todo lo que es la actividad de la superóxido dismutasa, de la catalasa, de la glutatión peroxidasa, de la reductasa. Volvemos al mismo, hace una sinergia con el glutatión justamente en el control de radicales libres para frenar ese estrés oxidativo. Y como si fuera poco, tiene un efecto antimicrobiano, porque el ozono mata bacterias, virus y hongos, que es una de las razones por las cuales justamente se tiene en estos momentos como una punta de lanza en los tratamientos contra la pandemia que estamos enfrentando. Como les decía ahorita, hay literatura médica seria que está indexada, y cada vez que escucho al doctor Eduardo en las conferencias de los martes,
donde dice, pero ¿y yo por qué no conocía de esto? ¿Por qué yo no sabía esto? Es porque no nos enseñan a buscar como médicos donde se supone que tiene que estar. Pero si empezamos a mirar bibliografía y literatura, existe una literatura médica seria en el mundo que se ha venido recopilando. Justamente uno de los objetivos del Comité Académico Internacional de ISCO3 es poder formar una biblioteca enfocada en todo eso, al acceso de todos los colegas que quieran poder capacitarse. Se genera un soporte científico, pero sobre todo por eso está resaltado aquí, porque es una terapia en los cuales los efectos colaterales, a diferencia de otro tipo de estrategias terapéuticas, no se ve, y sino que todo lo contrario empieza a uno a tirar. Como yo soy muy copión de las cosas buenas y cada vez que el doctor Eduardo hace una presentación, habla de su hermoso Buenos Aires, no podía faltar la imagen de Medellín, que es una ciudad hermosa y la cual tengo la bendición de poder estar desde hace muchos años y haberme formado acá. Como les decía ahorita, hay evidencia científica que tienen de mucho tiempo atrás y empiezan a aparecer inclusive artículos y estudios clínicos donde se empieza a mostrar la formación con ozono y tratamiento de pacientes que muchas veces tenían unas alteraciones tan severas que no estaban, digamos, dentro de del resorte manejado, ¿cierto? Normalmente estos pacientes son pacientes que tienen muchos tipos de lesiones, son pacientes hipertensos, con trastorno de POC, son pacientes con falla cardíaca. Bueno, son un tratado de medicina interna muchas veces. Aquí les quiero mostrar rápidamente una cosa que es muy importante y es cómo se puede evidenciar en los estudios clínicos el efecto que se tiene a nivel del colágeno y de la estimulación en la regeneración de los tejidos cuando se hace tratamiento con esto. Estos son otros estudios donde muestran cómo inclusive es significativamente evidente el hecho y estadísticamente obviamente comprobable el hecho de que hay resultados positivos cuando colocamos ozonoterapia más el donador de cisteína que nos eleva los niveles de glutatión en el organismo. Estos son algunos de los pacientes y de las experiencias que tengo, solamente escogí algunas para mostrarles. Aquí podemos ver cómo llega la paciente, inclusive esta es mamá de 3 colegas, tiene 2 hijas pediatras y una ginecóloga, y obviamente por recomendación de otro médico me trajeron a su señora madre y podemos ver cómo se va dando la recuperación de una paciente que a pesar de que tiene 68 años y que normalmente tendría un caso ya en unas condiciones más críticas, pues evolucionó muy bien. Aquí son pacientes también, digamos, que tienen lesiones muy severas, que inclusive algunos estaban ya calificados por los cirujanos vasculares para amputación, pero pues dense cuenta cómo se va viendo una evolución muy importante. El crecimiento tisular que se va generando alrededor de la lesión y que permite inclusive que se produzca un cierre, pero lo más importante, y es lo que les decía ahorita, es que en la medida en que el paciente pueda sostener el tratamiento con el donador de cisteína, frenar ese estrés oxidativo, corregir los factores predisponentes, porque si tengo un paciente que está compensado, si tengo un paciente que va a tener un tratamiento que me va a llevar a poder solucionar el proceso, es importante. Este es un paciente diabético con un muñón que me lo manda el ortopedista que lo operó, me cabía la mano, recuerdo tanto, me llegó en agosto y me cabía la mano, obviamente pues con todas las características de infección, de necrosis, falla renal, falla cardíaca crónica, un paciente muy descompensado, casi que de porfiado. El colega que me lo envió me lo mandó para manejo con ozono y con el donador de cisteína, y podemos ver inclusive cómo en diciembre ya estaba la lesión cerrada, pero lo más importante es, después de 42 sesiones, que el paciente estaba compensado tanto de todas las enfermedades, digamos, adicionales o adjuntas que tenía en ese momento. Entonces, la ozonoterapia tiene un efecto clínico evidente dentro de las úlceras vasculares y miembros inferiores,
impacta significativamente la recuperación de las heridas y la cicatrización, más aún cuando lo aunamos junto con el donador de cisteína para poder frenar el estrés oxidativo, que es fundamental en el daño tisular, como les venía hablando ahorita. Es segura, eficaz, ojo, en buenas manos, ojo, con el equipo adecuado, ojo, con la experiencia correcta, porque una de las cosas desafortunadas que nos estamos encontrando es que a veces de manera irresponsable se hacen recomendaciones, inclusive hasta que pacientes se hagan ozono ellos mismos en su propia casa, que esto no pasa nada. Señores, el ozono es como un bisturí, en las manos correctas salva la vida, pero úsalo mal y matas gente. Y soy enfático y soy claro. Lo hago precisamente porque debo hacer un llamado a la responsabilidad de muchos colegas que muchas veces piensan que es algo muy banal, que es simplemente comprar un equipo cualquiera, cuando no necesariamente se tiene la capacidad ni el conocimiento. Se debe ser muy estricto. Llevo 16 años en esta especialidad y sigo estudiando todos los días y sigo tratando de estar conectado con los grupos académicos, porque no podemos dejar de tener siempre claro que todo en medicina bien usado es maravilloso, pero si lo usamos incorrectamente puede antes dañar a nuestros pacientes. Es una herramienta importante dentro del arsenal terapéutico. Obviamente la invitación a seguir haciendo más estudios clínicos, más con el rigor metodológico, justamente para darle ese soporte, esa base. Siempre termino las charlas con algún tipo de frase: nunca una noche ha vencido el amanecer y nunca un problema ha vencido la esperanza, porque lo último que podemos perder nosotros en estos momentos, justamente en que estamos enfrentando esta situación, es que no debemos vencer, no podemos perder la esperanza de que vamos a salir adelante de esta crisis. Mauricio, Señor. Esas 42 sesiones en ese muñón, que obviamente si no hubiese sido una desarticulación prácticamente pelviana, porque estaba prácticamente invadido todo el muslo. Sí. ¿Lo hiciste en el consultorio o el hombre se interna? No, todo es totalmente ambulatorio, lo hice en el consultorio. Él iba a mi consulta 3 veces en la semana, básicamente. Se le recomendaba para la casa simplemente el donador de cisteína más un aceite ozonizado como algo tópico. Empieza aquí este conflicto de intereses cuando la clínica de heridas, que hace parte de la seguridad social, que entonces van y le dicen, pero ¿y usted qué se está haciendo? ¿Pero y por qué se hace esto? Y entonces te vamos a dejar sin tratamiento. Entonces... Todos somos unos experimentados en ese tipo de cosas. Me imagino que, mira, yo creo que acá lo que hay que hacer es orientar al paciente. Por eso, o sea, te pregunto básicamente porque, digamos, yo hice curación de heridas. En realidad, la doctora Ángeles, que me enseñó, estaba adentro del hospital. Y vos sabés que hoy el paciente no va a poder ir al hospital, básicamente. Y decime, digamos así, vos, disculpa la pregunta y disculpa que no sepa, ¿ok? ¿Vos le sacás sangre al paciente para ponerle ozono a la sangre? No. Quiero disculpar que no conozco, pero de la misma manera que, digamos así, es como que vos decís, bueno, se lo inyectás ahí, ¿cómo haces el ozono? Groseramente. Sí. Vale. Lo que pasa es que existen diferentes formas de aplicar. El ozono es un gas, son 3 moléculas de oxígeno que en la naturaleza es lo que hace que el planeta tenga vida, porque nos protege la radiación ultravioleta. Con unos equipos especiales, obviamente calibrados, obviamente con una capacidad de producir ozono de tipo médico, con una fuente de oxígeno medicinal como materia prima, se produce una ruptura de la molécula para poder ensamblar este O3, que es bioquímicamente cómo funciona, el cual es inestable y que nos permite poder aplicarlo utilizando una solución salina como vehículo vía intravenosa para que pueda tener un efecto sistémico. Se puede utilizar directamente esa mezcla de gas a una concentración adecuada vía rectal a través de una sonda para tener otro tratamiento sistémico. Se puede colocar vía intravaginal con un dispositivo intravaginal. Se puede colocar
vía intraarticular o vía subcutánea porque tengo la posibilidad de que su peso molecular me permite atraparlo con jeringas y poder llevarlo de manera segura y sobre todo controlada con base en la dosis que yo quiero, porque no solo hay una cosa muy linda que se llama el efecto hormético, y es que no quiere decir que entre más dosis pongas va a actuar más. De hecho, esa es una de las peleas con algunas sociedades académicas que están por fuera, digamos, de los parámetros de bioseguridad que recomienda el ISCO-3 y las asociaciones académicas serias, porque justamente lo que se busca es asegurarnos de que el paciente esté bien, no hacerle daño al paciente. Y hay algunas técnicas muy temerarias donde inclusive recomiendan que se ponga el gas directamente intravenoso, lo cual está proscrito, inclusive algunos que se inhale, lo cual está proscrito. Se utilizan anticoagulantes, por ejemplo, para manejar la sangre que no sean el adecuado y entonces pueden estimular una coagulación intravascular diseminada como efecto dañino. O sea, lo que trataba de expresar ahorita es bien usado, maravilloso. Úsalo mal y causas daño, como todo en medicina. Yo le explico a los pacientes de una manera muy elemental y muy linda. Le digo, bueno, ¿piensas que el agua es buena? Me dice, claro, doctor, pero es que, ¿quién no sabe que el agua es buena? Yo, fantástico, tómate una piscina a ver cómo te va. Entonces, o una alberca. Perfecto. Entonces, Excelente. Entonces ese es como el asunto. Se puede aplicar de diferentes formas, siempre teniendo en cuenta que sea de una manera sistémica, de una manera tópica en casa. Se puede ozonizar un aceite y se puede mezclar ese aceite también junto con la terapia, como lo decía el doctor Pedro, utilizando el donador de cisteína en crema para que se pueda ir alternando, porque el ozono tiene una vida media corta, lo cual hace que, venga, si vamos a utilizarlo, también metamos dentro del proceso el que pueda tomarse el donador de cisteína para que mejore su estrés oxidativo de dentro hacia afuera. Y ese fue el mensaje con el que empecé yo la presentación mía. Tenemos que procurar que el paciente mejore de dentro hacia afuera para que los resultados que veamos en la lesión sean sintónicos con lo que queremos y mucho más rápido. Perfecto, te agradezco mucho. No te vayas, que por ahí hay preguntas, así como, digamos así, a pesar de que yo leí un montón, no, lo de la solución no me quedaba claro. Y sabés que, digamos, estas inyecciones en la espalda, que realmente he mandado gente y ha tenido, o sea, creo yo que la junta entre el ozono y el donador de cisteína es una cosa, una maravilla para sí, muchas cosas que nosotros no tenemos respuesta. Voy a empezar, Clau, empezamos con las preguntas, ¿no? Totalmente, Doc. Pues tenemos a un médico, que es el doctor Pedro Rabadán. Él está aquí en la línea. No sé si él quiere hacer directamente. Doctor Pedro, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la mejor vía para para un mejor tratamiento en el paciente con úlceras, en paciente diabético? Muy bien. Se está refiriendo, yo voy a explicar, esto no es un tratamiento. El donador de cisteína es un producto que no se usa para el tratamiento de las úlceras, se usa para un montón de otras cosas. Por eso el doctor Mauricio y el doctor Pedro decían, bueno, yo le doy el donador de cisteína y le pongo el donador de cisteína. Y ahí está la cosa. La cosa es, la persona que tiene una úlcera, nosotros no solo la limpiamos, sino que aparte le permitimos al Señor mejorar. Tiene que mejorar su azúcar, tiene que mejorar mentalmente, tiene que estar más positivo, todas cosas que mejoran su estrés oxidativo. El donador de cisteína es una maravilla y creo yo que lo más importante es, si hoy un paciente del doctor Pedro no puede ir 2 veces por semana a su consultorio porque no le permiten salir o porque no tiene los medios porque no está trabajando, puede ponerse la pasta de Inmunocal, la crema que mostró el doctor de Inmunocal, sí, se la puede poner. ¿Es mejor que lo haga en el consultorio del doctor Pedro? Claro.
Pero la realidad es que la idea de hoy es, ¿y por cuánto tiempo? Bueno, lo tiene que, una vez que cierra la úlcera, ya sea arterial, venosa o mixta, esta persona tiene que seguir con el donador de cisteína como yo, como todos nosotros, como Mauricio, como el doctor Pedro. Todos tomamos porque tiene otros beneficios, obviamente. El beneficio de permitirnos ser sanos, tener una inmunidad mejor, tener más fuerza en nuestros músculos, permitirnos desoxidar nuestras células del cerebro cuando el doctor Mauricio quizás empezó temprano hoy y tiene que estar concentrado, etcétera, etcétera. Hay muchas otras ventajas que tiene el donador de cisteína. Ahora, las úlceras, hay úlceras, cuando dijo 39 años, yo pensé que tenía el récord, pero no tengo el récord. Creo que quizás la doctora Valdés, si estuviese acá, te diría que ella ha visto úlceras y muchas de las cosas son cosas que quiero darles prácticas a todo el mundo. No sé, doctor, si le contesté la pregunta, pero si yo tengo una persona como nos pasó el otro día, que el señor no puede bajar, tiene una historia de filariasis hasta el tercio medio de su pierna, bueno, yo lo que hago es darle otras cosas, aparte del donador de cisteína, aparte de elevar los pies de la cama, le doy algunas cosas que he aprendido en la historia que tengo de 30 y pico de años de estar haciendo esto. Y un poco me siento culpable de no haber conocido muchas cosas antes, como dijo el doctor Mauricio. O sea, lamentablemente a mí no me enseñaron muchas cosas, inclusive no me enseñaron que la fisiopatología de la gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas es muy parecida. Es la neurodegeneración celular debido al déficit severo que le produce esa enfermedad en el glutatión intracelular. Doctor me olvidé su apellido. Rabadán. Correcto, doctor Xolco. Pero ahí está el doctor Pedro Santiago. No sé si quería dar alguna opinión al doctor Pedro. Adelante, doctor Pedro. Sí, doctor Rabadán, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mire, sí tiene mucho que ver, muchos factores para poder apoyar a un paciente con una insuficiencia venosa crónica, pero ya lo mencionaban hace ratito, hay que identificar primeramente cuál pudiera ser el problema de origen. A veces los médicos confundimos una insuficiencia venosa con una insuficiencia arterial. Para eso tenemos que apoyarnos mucho con algunos estudios de laboratorio. Tratamientos, gracias a Dios, hay un sinfín de tratamientos. Una vez que tenemos identificado el problema, sabemos hasta qué parte de nuestras arterias o venas están ocluidas, podemos manejarlo o podemos apoyarnos, siempre tenemos que apoyarnos de los especialistas, en este caso los angiólogos, para poderle dar una solución mejor a nuestros pacientes. Ya lo mencionaban que tenemos que tomar en cuenta muchos antecedentes, qué tipo de problemas. Hay pacientes que tienen insuficiencia venosa y no tienen ningún otro problema, no son hipertensos, no son diabéticos. Podemos utilizar, recordamos que el donador de cisteína es un coayudante en el tratamiento de nosotros los médicos. Para poder mejorar una situación de circulación, de una mala circulación, de una inclusive obstrucción por el taponamiento de venas o arterias, bueno, pues hay tratamientos excelentes para eso. El tratamiento no hay que nosotros que no somos médicos, algunos que están en el público ahorita no son médicos, pero sí necesitan apoyarse siempre de un médico para que les dé una asesoría mejor. Oiga, aparte del donador de cisteína, ¿qué le puedo ofrecer a este paciente? Pues lo más indicado es que lo envíen al médico para que lo valore, inicie un tratamiento. Afortunadamente le digo que hay muchos para la insuficiencia venosa, hay muchos para la insuficiencia arterial. Y bueno, pues si usted me lo permite y tiene más dudas, de manera personal, pues ahorita nos ponemos de acuerdo para dejarle mis datos, doctor. Perfecto. Gracias, muy amable. Doctor, yo también, si Clau, podés poner mi email, doctor, a su disposición. Clau, voy por orden porque tengo miedo que el doctor Mauricio, usted tiene que ir a algún tratamiento, me dice, perfecto.
Clau, voy a empezar a ir rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Te parece? Gaby pregunta, dice, gracias, periodo de las curaciones a que se debe la herida exudativa y de difícil cicatrización. Muy bien, todas estas heridas teóricamente tienen que ser vistas por un médico. Porque a todos nosotros, a todos, nos ha pasado, como les marqué al principio, las heridas, nunca me voy a olvidar el paciente que la doctora Ángeles en el Norwegian me llamó y me dijo, ¿qué te parece? Y le digo, la verdad que parece un melanoma. Y era un melanoma. O sea, un hombre con una úlcera, con un borde negruzco de varios colores, que había sido debridado, había sido curado, había mejorado, había empeorado, era una úlcera, lo que nosotros llamamos tórpida. Así que primero, úlcera tiene que ser vista por un médico. Segundo, las úlceras se hacen exudativas y muchas veces porque están infectadas. El lavado, si no tenés un médico, el lavado con agua, a presión, con una pequeña gasa, con cuidado porque puede doler. Si el paciente no es diabético, muchas veces el dolor le impide limpiarlo. En la disminución del edema, por medio de elevar pequeñas cantidades los pies de la cama, muchas veces mejora francamente, pero limpiar, lavar, recuerden que nosotros lavamos las heridas en el área de emergencia o de urgencias con un poco de presión. Tenemos una máquina en Estados Unidos que nos produce cierta presión para sacar todos lo debridar en forma mecánica con agua. Obviamente lo que hace el doctor Santiago es una maravilla, pero muchas veces el paciente no va a poder ir, especialmente si el centro de curación de heridas es en hospitales, como es muchas veces. Por eso le pregunté al doctor Mauricio si lo hace en el consultorio. Entonces, difícil cicatrización. Bueno, ya viste esto, después de 8 meses tratando de curar una herida en un niño, en un muchacho, por así decir, que tuvo una cirugía electiva y que, digamos así, le dan cámara hiperbárica y no mejora, le ponen el vacuum y no mejora. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, primero de todo tratar de consultar, porque si yo no soy un especialista, yo por ejemplo hasta hace 2 años en realidad, no sabía que existía el ozono. La verdad que sabía, pero digamos así, lo desvaloricé, ni sabía que existían los lugares donde mirar si alguien es especialista verdadero en ozono o no. Entonces, y el donador de cisteína te permite muchas veces hasta que vaya limpiar con agua y un poco de gasa y llenar con donador de cisteína siempre, aunque sea la foto, que te la manden al doctor Mauricio, al doctor Pedro o a alguien de tu zona. Esa es mi sugerencia. Ya te digo, tengo experiencia inclusive ya estoy contigo, Mauricio. Tengo experiencia inclusive en azúcar. Lo que pasa es que si vos no le enseñás, como dijo Mauricio o como dijo Pedro, le tenés que enseñar a 1 o 2 personas de la casa, porque si no, le ponen azúcar ahí afuera y no lo llenan de azúcar moviendo la pierna o moviendo el abdomen. Pero realmente yo encontré muchísimo más fácil la crema que mostró el doctor Santiago del donador de cisteína, porque escurre adentro de la herida, pero uno tiene que llenarlo. Adelante, Mauricio. Gracias. Yo pienso, o yo interpreté la pregunta del doctor básicamente si solamente se coloca tópicamente o si además se le da vía oral al paciente. Y tal como yo la entiendo, doctor, la respuesta sería las 2 cosas. O sea, es fundamental que se frene el estrés oxidativo a nivel celular
con una ingesta a una dosis terapéutica del donador de cisteína que tenemos a disposición, pero además de que sea tomado vía oral a una dosis correcta, que a veces nos quedamos un poquito cortitos, generalmente, además la parte tópica, como nos explicaba el doctor Santiago. Entonces, en mi humilde concepto y en mi experiencia es vía oral, ¿cierto? Sistémicamente y además tópicamente. De las dos maneras es importantísimo que se den. Y el tiempo de recuperación depende del proceso de salud y enfermedad y las comorbilidades que tiene el paciente, porque una cosa que yo le digo a mis pacientes también es, no somos máquinas hechas en serie, donde cada quien tiene un proceso de salud y enfermedad individual, y por eso es que la respuesta muchas veces a los tratamientos, aunque los estudios clínicos nos dan unas pautas y nos dan unos parámetros, no siempre son tan exactos, porque no, el proceso de cada paciente es individual. En la medida en que se mejoran todas las comorbilidades, en la medida en que se compensa todo el proceso de estrés oxidativo y metabólico a nivel de dentro hacia afuera, el paciente mejora rápidamente en lo externo, que viene a ser también importante en la combinación de las dos estrategias. No sé si el doctor... Excelente, eso era lo que estaba excelente. preguntando. Bueno, sigo, hay muchas felicitaciones, nos faltan solamente unos minutos. De hecho, doctor Scholko, si me permite, hay una pregunta ahorita que está el doctor Mauricio disponible, específicamente para él acerca del tratamiento de ozono. ¿Se considera como un coadyuvante con otros productos o solamente se aplica en asepsia y desbridamiento? Justamente, gracias Claudia, porque esa pregunta es muy importante. A los ojos de algunos colegas, desafortunadamente nos ven como competencia. No, nosotros no somos competencia de nadie. Justamente somos una herramienta más en el proceso de la sanación, en el proceso de recuperación de nuestros pacientes. Mírenos, de hecho, yo nunca le quito un manejo terapéutico. A mí llegan pacientes tomándose 20 pepas al día, ¿cierto? Con polifarmacia, y sin embargo siguen enfermos. Y aún así no me atrevo, primero por respeto a los colegas, en ir a tomar decisiones en las terapéuticas que ellos están manejando. Y segundo, porque la idea es que hagamos equipo, que seamos parte de un arsenal terapéutico para salvar ese paciente, para que mejore ese paciente. Entonces, desafortunadamente, cuando me llegan a mí muchas veces, me llegan después de haber pasado por 5 o 6 especialistas antes de, y en vez de que le quite, le digo, no, venga, contactemos a tu médico tratante en cualquier especialidad que sea, si es posible y si me da la oportunidad, porque a veces el ego no nos deja, trato de compartir información. He tenido la bendición de que algunos especialistas, por ejemplo, tengo un paciente mío que es cardiólogo muy reconocido en la ciudad, que fue mi profesor en pregrado y que por la gloria de Dios ha sido abierto a hacerse el tratamiento y está feliz y me manda pacientes. Y entonces cuando yo lo pongo como referente de que es mi paciente, pues obviamente los otros colegas como que ya se dan cuenta que no es nada. De hecho, el hijo mayor de él es internista, oncólogo, su esposa es una ginecóloga famosísima también. Entonces, la validación con base en la academia es demasiado importante, pero no nos miren como la competencia, sino todo lo contrario, como ese partner, esa ayuda, ese colega que quiere única y exclusivamente, más allá de llevarse el crédito, es decir, yo soy el que te está curando, ¿cierto? No, hagamos equipo. Lo mismo pasa con el donador de cisteína. No quiten ningún tratamiento, simplemente todo lo contrario. De hecho, inclusive cuando me enfrento con pacientes diabéticos insulinodependientes y hago puntualmente la aclaración en este tipo de pacientes, la primera pregunta que me hacen las personas es, doctor, entonces, ¿cuándo me dejo de poner la insulina? Y digo, espérate, primero que todo, empiezas a tomarlo, vamos a seguir un protocolo correcto, vamos a hacer unas mediciones de tu glicemia para poder determinar cuál es la curva y el comportamiento que está dando, para que en el momento en el cual podamos ir disminuyendo la dosis con base en lo que tu endocrinólogo, en tu médico internista que te está manejando esa diabetes, él pueda tener la evidencia con esas curvas de que puede ir a ajustar la dosis, que después más adelante te pueda pasar un hipoglicemiante
y que después más adelante, si se corrigen los otros factores y puedes mejorar la dieta y mejoras el ejercicio y mejoras todos esos factores que te están llevando a estar descompensado, puedas tener junto con toda esta estrategia, con todo este arsenal a tu servicio, mejorar las cosas. Pero en ningún momento, y soy enfático, la idea es asumir posiciones exclusivas ni protagónicas, porque aquí estamos es para servir. El paciente. Quiero hacer dos aclaraciones porque si no nos vamos a tener que ir. Primero de todo, si podés poner tu email, hay una pregunta de Gaby acerca si hay un diplomado en la Ciudad de México y me imagino que vos por lo menos podrás referirla. Yo la verdad es que no sé del diplomado. Segundo, todas las personas que quieran averiguar acerca del donador de cisteína, simplemente pregúntenle a la persona que lo invitó. Donde usted quiera que esté, ya sea que esté en el Facebook, ya sea que esté donde esté, alguien le mandó la invitación y realmente para nosotros es muy importante. Usted va a salvar piernas, va a salvar manos, va a salvar personas, va a salvar gente que, como al último me mandó el doctor Santiago, un bailarín que iba a perder su pierna. Lo que significa para esa persona a los 32 años, a ver, por Dios, es cierto, no va a poder bailar profesionalmente, pero sí tiene su pierna. Entonces sí es importante todo esto porque nosotros colaboramos constantemente. Sigo más adelante, dice si esto quedó grabado y me imagino que en el Facebook quedó grabado, ¿correcto, Clau? Muy bien, así que pueden ir a verlo de nuevo en el Facebook. Hay muchos agradecimientos tanto al doctor Santiago como al doctor Mauricio. Bella la presentación. A ver, muy bella. Subí a su metro en 1987. ¿Habías nacido ya, Mauricio, en 1987? ¿Alguien yo soy modelo 69. Ah, mira vos. Entonces alguien que estuvo contigo, mirá qué bien. Dice, ¿en qué proceso del time se debe aplicar el ozono? Bueno, todo lo que sea pregunta para el ozono les diría que les mande email al doctor Mauricio para que no nos atrasemos. La terapia funciona muy bien. Acá hay una pregunta que hace Lenovo, que yo también tengo Lenovo, así que el ThinkPad, pero dice, ¿la terapia funciona con pacientes que presentan osteomielitis y con una herida crónica por la misma osteomielitis? Bueno, la hice yo, por eso Mauricio está moviendo, porque no va a ser la primera amputación después de una cirugía metatarsiana que a mí los podiatras me enseñaron, me llevaron al quirófano. Yo no sabía y no hice nunca una, pero muchas veces pacientes diabéticos se le extrae un pedazo del metatarso infectado y yo, digamos así, se me parte el alma de haber mandado a operar cuando la osteomielitis continúa, es prácticamente imposible y la única manera es la amputación. Me imagino yo que hay que empezar a buscar. Yo lo que hago es, lo llamo al doctor Pedro, lo llamo a Mauricio, lo llamo a Jairo, le digo, ¿podés ayudarme en esto? Y lo mismo hacemos todos nosotros. El doctor Santiago seguro que vio osteomielitis y trató con el donador de cisteína y con terapia, digamos así, quirúrgica. Si podés en 1 minuto y 1 minuto para Mauricio, porque se te va un poquito a erizar la piel cuando hable Mauricio. Bien, doctor, claro que sí. Sí hemos tenido pacientes con osteomielitis, pero ya llegan conmigo cuando ya han sido amputados de alguna parte de sus pies, posiblemente los dedos o el pie. La intención es evitar el crecimiento de una infección mayor. Y afortunadamente hemos tenido un resultado extraordinario. Sabemos que el riesgo que hay en un paciente con osteomielitis, porque pues va terminándose por etapas, por espacios, van haciendo amputaciones. Afortunadamente los pacientes, 2 pacientes que hemos atendido con osteomielitis con lesiones importantes,
ellos hemos podido salvar lo que quedaba ya de su herida, de su pie, y no hubo necesidad de seguir amputando nada más. Le repito, tenemos que basarnos en un tratamiento médico extraordinario, que el médico que lo maneje o si no tiene tratamiento médico, manejarlo con un tratamiento adecuado, darle el donador de cisteína a las dosis recomendadas y sobre todo unas dosis altas para que esto mejore rápidamente. Perfecto. Mauricio, un minuto, dale. Vale, bueno. No, un minuto, no. Contá un poquito la experiencia en Ozono porque a mí me lastimó un poco mi ego, la verdad que... No, sí, realmente es un desafío importante, pero pues yo siempre le digo a los pacientes, para mí el médico supremo es Dios, entonces lo primero que yo es siempre me encomiendo antes de hacer cualquier cosa a él, y un paciente de osteomielitis no es la excepción. Lo tengo actualmente en estos momentos a un chico joven que está terminando Derecho y que es una persona con un futuro brillante, y casi que la opción que tenía era amputación. Afortunadamente, al darlo de alta del hospital para manejo en casa, por este tema de la contingencia, ya él está pudiendo venir a hacer la consulta. El ozono, al colocarlo vía sistémica de manera endovenosa, recordemos que elimina bacterias, virus y hongos, y que modula el sistema inmunológico para poder llegar justamente a esas zonas donde está el secuestro de la osteomielitis, donde se produce la poca circulación, se mejora, y además al potencializarlo con el donador de cisteína hace que los resultados sean mucho mayores. En estos pacientes, son pacientes que se citan diario, no son pacientes que tienen una frecuencia más dilatada, sino porque estamos literalmente batallando para salvarle la extremidad a este paciente. Entonces, lo citamos diario para empezar a hacerle su manejo endovenoso. Usualmente trato de hacer equipo con el vascular o con el ortopedista que lo esté manejando, justamente primero para que, venga, nos dé el espacio para tratar de ser el último, la última esperanza, y que no se cierre a que definitivamente tiene que perder la extremidad esta persona, y que se puede ir documentando con los rayos X, que se puede ir documentando con los estudios de laboratorio, con inclusive la parte vascular, pero la evidencia clínica hace que mejore mucho el dolor, que mejore mucho el edema, que mejore la parte vascular, va mejorando todo. Inclusive me llegan pacientes, me han llegado colegas que es con bacterias multiresistentes, porque hoy por hoy el tema de la resistencia a los antibióticos es una cosa terrible que también está ocurriendo, porque ha habido digamos que manejo un poco laxo con el tema de los antibióticos. Entonces la resistencia bacteriana hace que sea, digamos, importante, o peor aún, cuando la infección se consigue a nivel nosocomial en los hospitales, donde generalmente los bichos que hay son bichos bravos y toreados en más de una plaza. Entonces, me llegan estos pacientes casi como último recurso. Entonces, vital importancia, como decía el doctor Pedro, el donador de cisteína, vía oral, vía tópica, el ozono intravenoso diario, no pelea lo uno con lo otro, hacen sinergia, claro. Y esa sinergia es lo que nos permite tener la esperanza y soñar de que ese paciente sale adelante. Sí, y voy a agregar algo importante también, la parte psicológica, la parte nutricional. Lamentablemente, ustedes dos están en lugares donde se come mejor, y acepto que, acepto que especialmente cuando estuve en Medellín hay frutas y verduras que no son, que no están... Y chicharrón. Sí, no, pero que no están congeladas. Si estuviese acá la doctora Orozco, uno de los problemas americanos, o sea, te digo la verdad, nunca me voy a olvidar, ustedes pueden comer en Estados Unidos verduras y frutas por $10, y pueden comer una hamburguesa, una Coca-Cola grande y papas fritas grandes por $1.20. Wow. Yo estoy seguro que si lo busco ahora consigo un cupón. Entonces la gente lo que hace es, los chicos lo piden por separado, comen la hamburguesa, las papas fritas, te dan una Coca-Cola grande, hasta si querés un vaso dibujado con Mickey o Donald, y la persona llega a tu consultorio
con una nutrición espantosa, pero espantosa. O sea, chicos desnutridos obesos. Ustedes van a ver en Estados Unidos chicos desnutridos obesos muy comúnmente. Entonces, para nosotros, tener la posibilidad de empezar a comer correctamente, muchas veces hay un enojo porque la gente cree que la rodaja de tomate en la hamburguesa es verdura. Y resulta que viene deficitaria de verdura, inclusive uno de los productos que nosotros manejamos con verduras verdes y frutos rojos es debido al terrible déficit que hay en Estados Unidos acerca de eso. Así que voy a pasar rápido porque si no, pero me acuerdo sí perfectamente de no olvidarse de la dieta, el ozono, el donador de cisteína. Pregunten porque esto es una cosa muy, muy seria. Muy bien, hay muchas felicitaciones, muchas gracias por la ponencia, etcétera, etcétera. Preguntan de nuevo si hay cursos en México. Dice, mi papá está en silla de ruedas hace muchos años y se cayó hace 3 días. Rosario, no te lo puedo contestar porque esto no tiene que ver específicamente con la herida. Sí te digo que puedo contestarte por qué, si está fracturado, si no está fracturado, qué es lo que pasó con la experiencia de la osteoporosis. Hay otra pregunta que hablan, ¿la ozonoterapia se puede usar en una persona que tiene varices grado 3? No, van a ser otros 15 minutos, no. ¿Podés comentar en 2 minutos si se puede usar la ozonoterapia? La usamos porque, por ejemplo, yo soy una persona que tiene varices, mi papá y mi mamá tenían varices. Sí. Mejoró mucho la molestia cuando estaba trabajando. Por ejemplo, si yo operaba 2 veces en el día, aparte de ir, viste que tenés que ir a hacer la historia, etcétera, me mantenía parado 12 o 13 horas y parecía como que la pierna realmente, a la noche era una pesadez de pierna. Y me mejoró mucho con el donador de cisteína, pero en la playa va a haber alguien siempre que te dice, doctor, ¿usted se va a operar? Usted, y mi papá se operó 2 veces. Entonces, contale un poquito en 2 o 3 minutos ozono y varices. Bueno, aquí hay 2 cosas que es importante. Sí funciona en la insuficiencia venosa profunda, superficial, claro que sí funciona. Ojo, lo que pasa es que a veces, y sobre todo lo digo por algunas, es más frecuente esa pregunta en las señoras que en los señores, donde ven la vena de forma un poco tortuosa y entonces les preocupa más la parte estética que se les ve por fuera de la instalación que el proceso que hay a nivel de la íntima y de los vasos sanguíneos. Al mejorar la parte del endotelio, que es donde se produce la varice por no tantos una como 1000 alteración. en total. Adelante, perdón, Sí. corté yo. Bueno. Entonces, adentro, te corté cuando dijiste del endotelio. Ok, perfecto. O sea, justamente el ozono actúa en la reparación del endotelio a nivel de los vasos sanguíneos. Por ello es que sí funciona, aunque sea varices grado 3, aunque sea una hemorroide, aunque sea una varice de cualquier grado, sí funciona, sí ayuda. Indudablemente, si lo sumamos con el donador de cisteína, va a ser más eficiente, más duradero, más prolongado el bienestar, pero también soy claro en eso. Ojo que no, desde el punto de vista estético, a veces la persona que llega a mí y me dice, doctor, ¿y por qué no me pone un esclerosante o colóqueme el ozono para que me esclerose las varices? Y habrá algún profesional que lo haga. Yo me sentiría robándolo porque realmente el cuerpo vuelve y genera otra circulación colateral y vuelven a aparecer más grandes, más chicas, más de todo. Entonces, sencillamente no lo hago porque lo que busco es mejorar la parte funcional, mejorar la parte a nivel endovascular y obviamente que sumado con el donador de cisteína va a tener una calidad en su salud mucho mejor que la que tiene. Usar medias de gradiente, importantísimo. ¿Por qué? Porque le ayuda a mejorar el efecto bomba, que cuando camine la persona pueda darle soporte y sostén.
me he encontrado también con que, por ejemplo, me pasó con mi madre, que le mando unas medias de gradiente, me dice, hijo, pero es que no me salen con las sandalias. Entonces, y bueno, pero... Ya está. Sí, perfecto. Mira, te agradezco mucho. Voy a contestar la última pregunta. Es referida a las fracturas de cadera. Se ve que es una señora grande, no sé si tiene 89 años. Correcto, doc, 89. Muy bien, dice, Rosario dice, no tiene dolor porque no tiene vida en sus piernas hace tantos años, pero lo hospitalizaron y están recomendando cirugía y nos explican que es muy riesgosa en su edad. Bueno, primero de todo, lo primero, el señor mentalmente está bien, el señor tiene muchos años de vida o tiene aparte enfermedad cardíaca congestiva, tiene enfermedad respiratoria, usa oxígeno. No puedo contestarle, pero le voy a contestar por qué recomiendan la cirugía. Hace muchos años empezamos a estudiar que la gente que cuando se caía se fracturaba la cadera tenía osteoporosis. Entonces, todo el estudio de la osteoporosis que vino después se debía a que cuando uno se fractura la cadera, a los 70 años, tiene 2 a 3% de posibilidades de morir en ese año. Cuando se fractura la cadera, tiene 25% de posibilidades de morir. Nadie sabe por qué es un marcador para morirse de neumonía, de tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces se dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es ver cómo podemos mejorar la osteoporosis. Y por eso es la miríada de cosas para la osteoporosis, por eso es todo lo que surgió después, es para que no tengamos fracturas en la cadera que matan a la gente, nadie sabe por qué, posiblemente por la inhabilitación, posiblemente porque la osteoporosis no es solo osteoporosis, sino que tenemos estrés oxidativo en todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Segundo vino, ¿cuándo hay que operar? Cuando existe la fractura. Y lo ideal es operar en el mismo día. Si uno tiene un paciente que se va a beneficiar más que perjudicar con la cirugía. Por ejemplo, nosotros, cuando yo trabajaba en el geriátrico en Mount Morris, Illinois, teníamos una hoja donde el paciente, si estaba mentalmente correcto o bien, o el familiar tenía que tomar determinaciones acerca de llevarlo al hospital, porque el hospital estaba a 40 millas, o sea, 60 y pico de kilómetros, de donde estábamos nosotros. Así que si alguien se fracturaba y iba al hospital, terminaba siendo internado, terminaba infectándose con lo que uno no quería que se infecte, y terminaba en un lugar desorientado porque no estaba en su lugar de siempre, esperaba a la persona, o sea, hay un montón de otras cosas que trae el hospital. Entonces teníamos un papel donde tomaban decisiones. ¿Usted quiere que su papá sea trasladado para hacer? No, porque, por ejemplo, los pacientes con demencia, uno los hace sufrir. En realidad van al hospital y sufren. No conocen a la enfermera, mientras que en el geriátrico sí la conocen. Saben que 8 horas después va a ir un familiar, mientras que en el hospital no, etcétera, etcétera. Y era una cosa de mucha utilidad, porque teníamos que transportarlo solamente 7 cuadras hasta nuestro centro de salud. A la mañana le sacábamos una placa y decidía la familia qué era lo que quería. Bueno, mi papá decidió que si no entendía y no conocía a sus nietos, que no quería cirugía ni ir al hospital. Perfecto, calmantes, tratamiento paliativo y ahí terminaba. Por eso es que te digo, la osteoporosis es algo que tiene que todo el mundo ver, posiblemente sea debido a un estrés oxidativo, por eso las nenas que bailan y son muy delgadas y no tienen la protección estrogénica de la adolescencia porque no menstruan, esas niñas tienen más posibilidades de fracturas patológicas, lo mismo es en el adulto. En la persona que toma el donador de cisteína
que hace ejercicio, que come correctamente, que no toma todo el día basura, como les explicó, lo más posible es que si un hueso se ve osteopénico, el hueso internamente no esté osteopénico. Se ve que perdió calcio, sí, pero cuidado, porque el calcio es otra cosa, como dijo el doctor del ozono. Me acuerdo cuando empezamos a dar calcio, que dábamos una pastilla es buena, así que 2 debe ser mejor. Señora, tome 2 pastillas a la mañana y 2 a la noche. Y finalmente quintuplicamos la cantidad de cálculos renales en 20 años. Así que cuidado con usar esa idea de vamos a tomar 1, tomemos 2, tomemos 5, que va a ser bien. La gente que toma 2 o 3 pastillas para suplementar la comida que come mal. No sirven, no existen. El donador de cisteína puede ser muy bueno, pero uno tiene que hacer algunas otras acciones, como el ejercicio, la meditación, etc. Lamentablemente estamos pasados 20 minutos. Pedro, 1 minuto, te agradezco, pero no mucho, un montón. Espero dentro de poco estar en la Ciudad de México para ir a comer juntos. Adelante, Pedro, 1 minutito. Pues no, nada más agradecer a usted, doctor Eduardo, al doctor Mauricio. Algún día tendremos también el placer de conocerlos por allá. Conozco, gracias a Dios, conozco Colombia. Nos trataron muy bonito por allá, se come rico. Y para toda la gente que tuvo el tiempo, el espacio de hoy aprender algo nuevo, muchas felicidades. Estamos haciendo una carrera profesional, aprendiendo muchas cosas, los que estamos conectados en este momento. Es un gran interés en querer aprender para poder ayudar. Es muy importante, definitivamente. Felicidades a todas las personas que están conectadas. Qué bueno que muchos de los que están conectados son colegas. A mí me sucedió que yo no creí en que algo como el donador de cisteína tuviera las propiedades y los beneficios extraordinarios que hoy día estamos viendo con cada uno de nuestros pacientes. Me da mucho gusto que los profesionales de la salud también estén hoy conectados. Muchísimas felicidades a ellos, a todos los que están hoy en Zoom, los que están por internet también, en Face, también felicidades porque están aprendiendo. Vi por ahí muchas personas que están tomando nota. Eso es todavía más agradecido. Están aprendiendo y tomando nota. Gracias, doctor. Muchas gracias, Mauricio, te agradezco mucho. Ojalá podamos hacer muchos de estos. Yo no sé si vamos a hacer algo, quizás algún día durante la semana. Hay que hacerlo para la gente de España, que está realmente en un boom de este donador de cisteína, pero sí sé que también es muy importante tu asociación en España. Si querés despedirte 1 minutito. Sí, gracias, doctor. Pues primero que todo, reitero lo que decía el doctor Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor, primero, poder compartir espacio con ustedes. Y un mensaje que le quiero dejar de pronto a los colegas que en determinado momento se sienten como con la dificultad de conflicto de intereses entre lo ético y porque hace parte obviamente de un modelo para poder llevarlo a muchas personas, y es éticamente no soy capaz de tener el conocimiento de una herramienta terapéutica tan valiosa, tan importante, tan contundente, con tanto soporte académico, con tanta investigación detrás, con tanto futuro, y éticamente no soy capaz de no formulárselo. Si no quieren desarrollar el modelo de negocios que se propone, fantástico, pero si éticamente investigas y tienes todos los avales científicos y tienes todo el soporte académico para no dejar a tu paciente sin la oportunidad de que mejore su vida, de que mejore su salud, sin tantos efectos colaterales y con todo lo que hay detrás, se vale que duden, pero por favor investiguen, por favor investiguen, por favor no dejen a sus pacientes sin esta maravillosa oportunidad. Gracias nuevamente, un abrazo grande a todos.
Muchísimas gracias, Claudia. Te agradezco el infinito soporte, el infinito estar detrás de nuestras presentaciones, de todo. Claudia, un abrazo grande, un beso grande. Les mando un beso grande a todos. Hasta luego, doctor Chalco, que descanse. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, doctor. Claudita, Pedro. gracias. Gracias, doctor Mauricio. Que tengan una excelente Mauricio, tarde. excelente, doctor. Hasta luego. Gracias, bendiciones. Hasta luego. Un éxito. Les dio una yugular, doctor.